con todos, con todas. Muchas gracias por su presencia. Es para mí un gran placer, un honor poderles presentar esta mesa que va a tener a su cargo la presentación de una colección que hemos lanzado desde Palestra Editores y que lleva por título Atienza en la palestra. El profesor Manuel Atienza, como conocerán muchos de los que están aquí, es un profesor catedrático emérito hoy día en la Universidad de Alicante, en España, y que tiene una trayectoria que está muy unida a América Latina, ¿no? Él nos visita, hoy día a Perú, creo que viene todos los años, desde hace mucho tiempo, y en particular con la editorial Palestra. Él ha tenido un gesto de cercanía desde hace muchísimos años. Yo lo visité, ahora estaba haciendo memoria, en el año 2000 en Alicante, y desde ahí hemos mantenido comunicación, cercanía. Hemos editado muchísimos de los trabajos de la Escuela de Alicante para América Latina, y hace un tiempo, justamente a propósito de una de estas visitas, yo hablé con el profesor Josep Aguiló, que es también catedrático en Alicante, y aunque ya se han hecho varios homenajes a propósito de su jubilación en Alicante, se han hecho varios volúmenes en algunos países, uno especialmente importante editado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Pero el profesor Atienza es también renuente a los libros de homenaje, ¿no? Y entonces le propuse hacer un volumen leyéndolo en América Latina, ¿no? Y más bien Josep Aguiló, lo que propuso es, lo que le puede interesar al profesor Atienza, dijo, es que organicemos debates en torno a los temas sobre los que él ha investigado. Y así nació. Me acuerdo en Cajamarca, lo empezamos a delinear un poco los primeros números, y al menos hasta hoy hay comprometidos 15 volúmenes para esta colección, ¿no? La estructura de la colección es, al mismo tiempo, la estructura de lo que sería un diálogo con los trabajos del profesor Atienza, porque como podrán ver en los 4 primeros volúmenes, lo que hay es un texto ya escrito por el profesor Atienza sobre algunos de los temas importantes, ¿no? Los que se han producido son derechos humanos, dignidad, activismo judicial y dogmática jurídica. En todos los temas, en todos los volúmenes, el diálogo inicia con un texto del profesor Atienza y sigue la crítica, como a él le gusta, ¿no? Algún detractor hay siempre en el volumen que dialoga con sus aportes, ¿no? Y luego él vuelve, hay un discípulo también de Atienza que participa en el volumen, y él vuelve al final con una respuesta. Esa es la estructura que tienen todos los volúmenes. Como digo, se han proyectado hasta ahora, se han comprometido 15 volúmenes en la colección, pero siguen apareciendo porque cada vez hay más trabajos de interés para este debate. Esta tarde vamos a hacer esta presentación de estos 4 volúmenes. Nos acompañan en la mesa, y voy a presentarlo muy rápidamente, el profesor Félix Morales. Yo diría que es el único discípulo en estricto de la Escuela de Alicante aquí, porque ha hecho el doctorado en Alicante, ha trabajado junto a los profesores, especialmente bajo la dirección del profesor Atienza, su tesis doctoral, ¿no? Está también con nosotros el profesor Roger Rodríguez, que tiene un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, y ha trabajado varios de los temas de la Escuela de Alicante, y con una mirada un poco más crítica, diría yo, en algunos puntos, ¿no? Entonces, y finalmente está con nosotros la distinguida profesora y jueza de la Corte Suprema, la doctora Emilia Bustamante, que es también discípula de Alicante, porque ha hecho una maestría en Alicante en argumentación jurídica, y además con la visión práctica de juez de la Corte Suprema, seguramente nos tiene mucho que decir. Los tiempos son muy estrictos, y voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar al profesor Félix Morales, quien hará una presentación de la Escuela de Alicante y también de uno de los textos fundamentales, que es el dedicado a la dogmática jurídica y su importancia actual. Adelante, Félix. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Para asegurarme de cumplir con los tiempos, me voy a permitir leer la presentación que he preparado. Desde que el cantautor cubano Silvio Rodríguez los incluyera como introducción a su hermosa canción Sueño con serpientes, los versos del poeta alemán Bertolt Brecht se popularizaron y se volvieron una referencia inevitable para aludir a los grandes personajes, a sus obras y hazañas.
Me permito parafrasearlos para referirme al autor de esta colección, el jurista Manuel Atienza. Diría así: hay juristas que escriben un artículo y son buenos. Hay otros que escriben muchos artículos y son mejores. Hay otros que escriben un libro y son muy buenos. Pero hay otros que escriben libros que forman colecciones, muchos libros que forman colecciones. Esos son los imprescindibles. Manuel Atienza es un autor imprescindible porque, aunque aún siga desarrollando su producción académica, ya es un clásico. Según Norberto Bobbio, un autor clásico es un auténtico intérprete de su tiempo, siempre actual, y cuyas teorías son utilizadas para comprender la realidad. Atienza se hizo un clásico de tanto leer a los clásicos, de tanto pensar y discutir con ellos, de tanto formar a otros en su estudio. En el derecho, las grandes teorías no surgen de alguna idea brillante que llega por una súbita inspiración o serendipia, sino que requieren un largo camino de esfuerzo, estudio y disciplina. A quienes hemos tenido la fortuna de ser formados en su escuela, Atienza nos insiste en la necesidad de leer a los clásicos y recomienda elaborar tesis sobre el pensamiento de alguno de ellos, por ser una investigación sumamente formativa, pues nos inserta y nos hace parte de una tradición intelectual que nos permite entender mejor el sentido del derecho. Los ensayos de Atienza reunidos en esta colección se pueden ver como una página más de una gran obra colectiva escrita junto con los demás clásicos jurídicos, una novela en cadena, diría Dworkin, sobre lo que el derecho es o cómo debemos entender que es, con el fin de concretar mejor las finalidades por las que lo tenemos. Atienza absorbe este saber estudiado por años, lo integra y actualiza, descartando lo superado y destacando lo útil y necesario, combinándolo con nuevos enfoques, como el argumentativo, para potenciar a los operadores de la práctica jurídica, en particular a los jueces, en su desafío de trabajar con el derecho de los estados constitucionales, que cuentan con una alta carga de contenidos sustantivos en sociedades con una creciente exigencia de justicia. Sin embargo, su condición de clásico no debe llevarnos a ponerlo en un marco y a situarlo en la galería de grandes juristas, a quienes solo se les estudia en las aulas o se les cita para adornar algún escrito. La obra de Atienza tiene una vocación práctica. Está pensada para servir a quien trabaja con el derecho, obligándole a pensar sobre lo que hace con el fin de que lo haga mejor. Atienza concibe a la filosofía del derecho y sobre todo a quienes se dedican a ella como personas capaces de ayudar a otra gente, juristas o no, abriéndoles nuevas perspectivas y haciéndoles ver las cosas desde nuevos ángulos. Y al hacerlo, no descuida la elevada misión de nuestra profesión con la sociedad. En sus palabras, no concibo una filosofía del derecho de la que merezca la pena ocuparse, que no aspire de alguna forma a la transformación social, a la construcción de un tipo de organización colectiva en la que los individuos puedan desarrollar una vida buena. La feliz iniciativa de la editorial Palestra y de los editores de la colección, Josep Aguiló, Pedro Grandes y Rafael Buzón, reúne ensayos de Atienza sobre temas centrales de la teoría y de la filosofía del derecho y los pone a disposición de los lectores, pero no para que sean pasivos receptores de alguna verdad o conocimiento esclarecido. Atienza no nos habla desde un estrado o predica desde un púlpito. Atienza está en la palestra, lo que supone situarlo en un lugar donde se discute o donde se organiza una controversia. Es como Atienza entiende el derecho, como una práctica argumentativa, que exige una constante reflexión sobre el sentido que tiene para quienes participamos de ella. Nos exige confrontar posiciones y sostenerlas con argumentos, con el fin de hacer ver al derecho desde su mejor luz, y desde allí proyectar la respuesta correcta a los casos difíciles. De ahí el interesante diseño de cada uno de los libros de la colección, que no solo contiene la posición del autor sobre el tema presentado, sino que incluye un debate con especialistas, ofreciéndole al lector
una presentación completa y contrastada del tema en cuestión, con el fin de que asuma su propia posición en la discusión. Es un diseño desafiante en tiempos en los que los algoritmos solo nos dan la información que sabe que compartimos, depurando aquello que la contradiga, alimentando un falso convencimiento de que siempre tenemos la verdad y la razón de nuestro lado, pero solo porque no vemos más que las ideas que van en la línea de lo que ya pensamos. La colección es una exigente apuesta por el debate racional. Es como Atienza concibe la generación del conocimiento y es el modelo que replica la célebre mesa de discusión en el seminario que dirige en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. El tercer volumen de la colección, sobre el que quisiera hacer un breve comentario, se titula La dogmática jurídica como tecnopraxis. En él, Atienza destaca la necesidad de repensar la dogmática jurídica, aclarando su confuso estatus epistemológico, pues pretende ser una ciencia, pero no se comporta como tal, y no lo hace porque no puede ser tal. Tanto su objeto, que son enunciados de deber ser, como su función, comprender el derecho para orientar a mejorar el trabajo con sus normas, dificulta, si no imposibilita, otorgarle credenciales científicas, lo que no le resta ni valor ni utilidad. No necesitamos un saber que nos sirva para hacer ciencia, sino uno que nos sirva para hacer justicia. Incluso su propio nombre resulta problemático, pues se presenta como una actividad que prácticamente sacraliza las normas que estudia para asumirlas como dogmas. Y por mirar hacia un ideal imposible de ciencia, la dogmática ha vivido de espaldas a su misión: servir como técnica dentro de una práctica social orientada hacia valores. Por ello, Atienza propone concebir la dogmática jurídica como una particular combinación de técnica social y filosofía moral y política, como una fusión de la razón instrumental y la razón práctica. Pero hay un obstáculo que impide alcanzar plenamente este objetivo: el formalismo jurídico, actitud extendida en nuestra cultura jurídica que, entre otras cosas, aísla el saber jurídico de los restantes saberes sociales y es reticente a incorporar nuevos enfoques y métodos, enfatizando la función lógica y neutral de la dogmática, a costa de su carácter práctico y de su vinculación y compromiso con los valores morales y políticos. El desafío, pues, está planteado. Resta involucrarnos en la discusión y tomar posición, pero siempre con las debidas razones. Podemos estar o no de acuerdo con Atienza, pero sus ideas no nos pueden dejar indiferentes. No le sigamos o rechacemos por pura emotividad, hagámoslo por razones. Sapere aude, exclamaba Kant, exigiéndonos valor para usar la propia razón. Reclamo que haría suyo Atienza con el fin de recuperar una idea del derecho basada en la razón y no solo en el poder. Podemos hacer más, dice Atienza, con ilusión en el título de uno de sus libros, donde nos propone otra forma de pensar el derecho. Debemos tomarnos el derecho en serio, así como sus derechos, y enfrentar con firmeza y responsabilidad la misión de hablar desde sus normas, buscando realizar la mayor justicia posible dentro de lo que permite el marco normativo. Ni formalistas que reduzcan el derecho a la literalidad de las reglas, ni justicieros que olvidan sus límites institucionales. El derecho se ha ampliado para acoger exigencias morales en la forma de principios jurídicos, lo que nos obliga a repensar muchas de las categorías en las que nos reconocemos, para adaptarlas al nuevo diseño jurídico de los estados constitucionales. La colección nos presenta este esfuerzo de Atienza y nos invita a formar parte del debate orientado a reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque podemos hacer más, porque resulta imperativo hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Félix Morales por esta síntesis que nos ha presentado y además porque nos ayuda a contextualizar también la importancia del autor y de la colección que estamos presentando esta tarde. Un olvido importante tenido en la presentación de la colección y que
ha sido decisivo para que se concrete, ¿no? En Palestra justamente estamos a punto de publicar la tesis, creo que es la primera tesis que se orienta fundamentalmente a un estudio sistemático de la obra del profesor Manuel Atienza. Lo ha redactado, lo ha trabajado Rafael Buzón, que es el editor principal de esta colección y sin cuyo empuje, entusiasmo y trabajo no se hubiera concretado lo que llevamos publicado. Quería decirlo porque para que consten actas de las redes. Profesora Emilia Bustamante, como ya adelanté, juez, profesora de la Universidad Católica además, y estudiosa también del razonamiento judicial, de los trabajos del profesor Atienza, nos acompaña esta tarde básicamente porque uno de los volúmenes que estamos presentando se refiere también al activismo judicial y la importancia que tiene hoy día el razonamiento judicial en la teoría contemporánea del derecho. Adelante, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esas palabras. Coincido con la presentación que has realizado tú, como también Félix, quien es un directo discípulo y amigo de nuestro querido profesor Manuel Atienza. Yo tuve oportunidad de llevar el curso de argumentación jurídica 2 veces, ¿no? Dice que no hay primera ni segunda y a lo mejor si arman una tercera maestría me apuntaré con mucho ánimo a llevar. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches señor magistrado, ¿cómo está? Buenas noches señor público, señores docentes que veo aquí, amigos, conocidos. Y también estoy segura que en algún momento nuestro querido Manolo verá el video. Recibe Manolo un abrazo desde Lima y espero que en alguna próxima oportunidad podamos vernos. Es muy grato participar siempre en las actividades de Palestra, ¿no? En esta oportunidad yo me enteré que estaba invitada cuando vi el banner, el flyer, ¿no? Y eso fue muy grato porque esto significa que Pedro cuenta conmigo descontadamente, ¿no? Pedro, te agradezco, porque de cierta manera Palestra está muy imbuido con la argumentación jurídica, por ello está como testigo los anaqueles de libros que viene editando hace varios años y que ha aperturado conocer a los estudiosos de la argumentación jurídica en el Perú, ¿no? En 2010, por ejemplo, no se importaban los libros de argumentación, ¿no? Ni se producían acá en el Perú, cosa que hoy día ya tenemos una importación y una producción nacional de las diversas tendencias y visiones de la argumentación jurídica. Una de las palabras que a mí me encanta de Manuel Atienza de la Escuela de Alicante es que a los jueces nos llama juristas prácticos, ¿no? Y eso, bueno, pues me da un poco de nivel, ¿no? Definitivamente. Porque los jueces no solamente somos objeto de estudio de los especialistas en argumentación jurídica, sino en cierta manera también somos los que actuamos y los que hacemos las decisiones. Y en esta oportunidad, para mí es importante manifestarles a ustedes presente físicamente, presencialmente en este auditorio José María Riedas, como también a quienes nos vean en las redes, que las publicaciones de Manuel Atienza tienen una riqueza importante, ¿no? No solo por el aprecio que se ha ganado de quienes seguimos sus ideas, sino por la facilidad de redacción y de transmisión de conocimientos y los ejemplos prácticos que él propone. Él dice argumentación jurídica de forma sencilla. Uno lee el libro de Alexi y realmente con las fórmulas uno se queda exhausto, no puede interpretarlas. Pero entender y leer los conceptos de argumentación que nos da el maestro Atienza son, para mí, como abogada, como docente universitaria y como jueza, son valiosos, son muy importantes porque permiten darnos las luces de cómo debemos exigirnos cada vez más tener una pauta de racionalidad, como nos exige la argumentación jurídica, de adecuarnos a las fuentes legales, a las fuentes constitucionales, en este marco de Estado constitucional de derecho, pero asimismo en conocer nuestros propios límites, ¿no? Entonces, en esa medida yo saludo esta colección que se ha presentado en esta oportunidad en homenaje a nuestro Manuel Atienza y que ha sido redactado con bastante esmero y detalle, englobando diversos aspectos y tópicos a los cuales se ha dedicado Manolo, ¿no?
el activismo judicial, la dignidad humana, los derechos humanos y la dogmática jurídica. Obviamente por el tiempo no puedo abarcar todos los temas, pero en el caso de los jueces y el mensaje del activismo judicial, uno podría llegar a pensar de que Manuel Atienza está diciendo: jueces, muévanse, jueces, hagan lo que sea con la ley. No. Parece mentira, pero Manuel Atienza hasta es provocador en sus textos cuando habla de activismo judicial. En su documento, que es el que es materia de esta presentación, él define, ¿no? Un juez activista es uno que actúa como no debería actuar un juez. Imagínense, un juez activista es alguien que actúa como no debería actuar un juez. Entonces, ¿cómo debe actuar un juez? ¿No? Es lo que nos plantea Manuel Atienza. Y Manuel Atienza nos dice: un juez tiene, en primer término, que aplicar la Constitución, los principios que inspiran la Constitución o el sistema normativo constitucional, las normas y las leyes, de forma adecuada a las normas y las leyes. Entonces, un juez activista, según Manuel Atienza, es un juez que no observa todo este engranaje de marco de normas constitucionales, principios constitucionales y normas legales. Es el juez que cree que con su resolución va a salvar alguna situación jurídica, política, económica, social, ambiental que exista, pero apartándose de lo que debe ser su marco de actuación, ¿no? Y eso es importante considerarlo, y yo como jueza lo veo inclusive en algunos casos judiciales. En la anterior oportunidad ya con Pedro comentábamos otros casos judiciales, no voy a repetirlo para que pueda haber variedad en la exposición, ¿no? Pero por ejemplo, sabemos que desde el año 2013 existe el derecho de sucesiones de los concubinos, ¿no? Se estableció por una ley el reconocimiento del derecho sucesorio de los concubinos. Y han habido casos judiciales, algunos, en los cuales se ha peticionado el derecho de sucesiones para fallecimientos de concubinos antes de la vigencia de la ley del año 2013, ¿no? Entonces, ¿qué hace un juez? Un juez dice: bueno, hoy día los concubinos pueden heredar a su pareja que fallece durante el concubinato. Y si ha fallecido hace 20 años, bueno, pues por el principio de igualdad debo concederle el derecho de sucesiones. ¿Es así? Es así. Entonces, lo que nos tenemos que hacer los jueces es aplicar conforme a las normas del ordenamiento jurídico. No se puede aplicar retroactivamente los efectos de las leyes a hechos ocurridos antes, ¿no? Principios elementales de legalidad, de vigencia de las normas. Entonces, usted me mirará con asombro, pero yo en algún caso he encontrado aplicación retroactiva de normas de derechos sucesorios. Y eso, ¿cómo es que ocurre en estos casos con un juez? Este es un juez activista, según la definición que nos da Manuel Atienza. Es un juez activista que está aplicando toda esa fuente normativa que le obliga a tener en cuenta para resolver los casos judiciales. No. La respuesta es que no. Se está apartando totalmente del marco normativo, legal, que sustenta el desarrollo de la función judicial. Y es un tema, por ejemplo, que quiero destacar para invitarlos a que ustedes puedan adquirir esta colección, que nos propone las ideas de Manuel Atienza tal cual, y también nos muestra diversos comentarios, apreciaciones que hacen sus propios discípulos sobre cómo define Manuel Atienza estos conceptos en estos 4 temas que se desarrollan en estos 4 tomos, ¿no? Y creo que los jueces, los abogados, los estudiosos del derecho, debemos leer a Manuel Atienza para encontrar también los propios límites en la decisión. ¿Estoy en tiempo, por favor? Gracias. Otro ejemplo, ¿no? Para formar en concepto estas ideas de activismo judicial que plantea en 7 principios de lo que no debe hacer un juez cuando desempeña su labor como juez, ¿no?
ustedes sabrán, se ha promovido mucho a la primera mujer que ha obtenido su título de abogada en el Perú, ¿no? La doctora Trinidad Enríquez, ¿no? Hace unos pocos días en el Poder Judicial, justamente con ocasión del aniversario del Día del Juez y la Jueza, se ha publicado el expediente que batalló esta señora para obtener su grado de abogada, ¿no? Por ese tema, y en la historia creo que la conocemos algunos, en el caso de Pedro creo que tiene un particular interés y estudio, pero fíjense lo que son las fuentes, ¿no? Lo que son los valores morales que inspiran a una institución y que determina, ¿no?, cómo es la percepción de una profesional en un momento histórico frente a otro. Hoy día ya estamos aquí sentadas, yo soy mujer y soy abogada en primera instancia. Pero cuando la señora Enríquez quiso obtener el título de abogada, no pudo. Pudo ingresar porque se había concedido una ley para poder ingresar por las mujeres que querían seguir una carrera. Pero en el debate jurisprudencial que se dio y que se puede visualizar en este expediente, se hace una distinción entre los dos sexos que van a ejercer la profesión de abogados, ¿no? El hombre sí puede ser abogado y ejercer la profesión. La mujer no, porque en la concepción moral la mujer debe estar protegida en el hogar. El hombre tiene la capacidad de definir los bienes, los derechos, pero la mujer no. Y fíjense ustedes acá, yo había resaltado una idea para poder mostrar cómo es que podríamos calificar esta producción jurisprudencial, ¿no? Dice la sentencia de la Sala Superior: el dictamen, para esforzar su razonamiento en pro de lo que llama la emancipación de la mujer, insinúa que la resolución del 3 de octubre de 1874, que le reconoce el derecho de ingresar a las universidades, fue expedida con el fin indicado y para abrirle con este objeto la enseñanza facultativa y la forense. Tal habrá sido su objeto, pero por lo que no puede dejar de reconocerse es que esa resolución parece expedida en el designio de realizar un beneficio social. Imagínense. O sea, se ha expedido el hecho de poder ingresar a una universidad, pero esa es una concesión social, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ello pueda ocurrir en el pensamiento de unos magistrados que resolvieron el caso? Finalizo, porque este expediente es muy interesante. La difusión de los conocimientos es una necesidad urgentísima, pero no debe realizarse compartiendo los dos sexos en las universidades, porque a ello se oponen razones de orden y de moralidad, ¿no? Entonces, no puede ser. O sea, no pueden competir en profesión un hombre y una mujer, porque esto va contra la moralidad de esta época, ¿no? Entonces, hoy día este tipo de resoluciones judiciales pues son impensables totalmente, ¿no? Y si hubiera alguien que pudiera emitir algún tipo de criterio, estaría siendo calificado como un juez que contraviene los derechos humanos de las mujeres de acceder a obtener una titulación profesional. ¿Es decir? Los tiempos cambian de acuerdo a la evolución de las sociedades, pero los jueces también son muestra de lo que el marco jurídico de las sociedades tiene. Todos en este momento no podríamos dilapidar a los jueces que emitieron estas decisiones, porque fue en un momento determinado,
porque fue en un contexto de desarrollo de derechos de las mujeres. Pero sí nos sirve para contrastar lo que hoy día también tenemos que desarrollar y hacer. Y uno de los límites que es muy marcado y que siempre Manuel Atienza destaca en sus publicaciones, y particularmente en este de activismo judicial que es comentado por Leopoldo Gama y Ricardo Garzón, es la adecuación de desarrollar la actividad jurisdiccional dentro siempre de los parámetros y los marcos que existen en el ordenamiento jurídico constitucional. Esto es importante, porque no se trata de asumir la labor de ser jueces como una carta libre para desarrollar decisiones que puedan hacerse fuera de los parámetros legales y judiciales. Y aun cuando Manuel Atienza es muy reflexivo en estas ideas, ya ocurre en la jurisprudencia peruana de que, como les he reseñado, hay algunas prácticas, ¿no?, que se aíslan, se abren a una tutela, ¿no?, amplia, escapándose de los marcos y de los límites constitucionales y normativos. Ser juez no significa tampoco hacer todo, o como a veces cuando hacemos el debate nosotros en la Sala Suprema y vemos los casos, ¿no?, y decimos, bueno, acá a veces el caso no está bien llevado, no está bien asesorado, no hay una buena conducción de la defensa legal, pero tampoco los jueces, como digo yo, no podemos sacar un conejo debajo del brazo, ¿no? Tenemos que siempre actuar en función a este marco que nos da los derechos de decidir, pero no tampoco improvisar y rayar con los límites de una creación de derechos que no nos compete desarrollar, ¿no? Por eso finalizo señalando, mi querido Pedro, que inclusive, fíjense, hace poquito, ahorita, en estos meses se ha expedido una sentencia en la tercera Sala de Derecho Constitucional y Social transitoria, que es la casación 1266-2022, que ha sido emitida en marzo de 2025, que establece las reglas vinculantes sobre control difuso. Fíjense, y no voy a extenderme sobre todas las reglas, pero es algo que podría parecer una verdad de perogrullo, pero ¿por qué tienen los jueces de la Corte Suprema que adoptar esta regla? En la obligación de los jueces de motivar las decisiones judiciales se encuentra contenido su deber de resolver conforme a las razones que el derecho suministra. Esto es, resolver conforme a lo que se encuentra dispuesto en el ordenamiento jurídico con carácter vinculante. Los jueces, al momento de resolver un caso e identificar las normas jurídicas aplicables, deben presumir la constitucionalidad de las leyes y atender a su carácter vinculante, conforme al principio de legalidad reafirmado por la Constitución. ¿Por qué? Porque ya se ha visto diversos casos en materia de pensiones, de nivelaciones, que los jueces tienen a la norma legal que establece los presupuestos y las consecuencias legales, pero se apartan, ¿no? Y este apartamiento no puede darse así, discrecionalmente, deliberadamente. Entonces, los temas como el activismo judicial que propone y desarrolla nuestro ilustre Manuel Atienza no dejan de tener la virtualidad de ser temas presentes, ágiles y que siempre nos van a motivar a comentar, ¿no?, los alcances de las labores que debe desarrollar todo juez. Bueno, finalizo esta disertación agradeciendo siempre a Pedro y a Palestra por su invitación. Gracias. Gracias a usted, doctora, por su valiosa presencia esta tarde.
El tiempo nos gana y voy de inmediato a darle la palabra al profesor Roger Rodríguez Santander, ya lo adelanté. Él es profesor en la Universidad Católica, también en la Universidad del Pacífico, asesor del Tribunal Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III. Roger, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, en primer lugar mi agradecimiento a Palestra, por supuesto representada por Pedro por mi invitación, y es muy grato estar por supuesto acompañado en la mesa por él, por Emilia y por Félix. Emilia además fue, no sé si lo recuerdan, mi profesora de metodología jurídica hace algunos años en la Universidad Católica, una experiencia muy interesante cuando uno comienza justamente a involucrarse en estos menesteres de la investigación y de los vínculos con la academia. Y claro, yo no soy discípulo de Manuel Atienza, tampoco soy afiliado a la Escuela de Alicante, pero como suele suceder con esas figuras emblemáticas del derecho, como bien lo han descrito Félix y Emilia, y aunque lo he conocido, por supuesto, muy fugazmente cuando he estado por aquí en Lima y en alguna entrevista virtual que le hice para el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, qué duda cabe que cualquiera que sea, creo, un investigador interesado en el razonamiento jurídico, le debe mucho. Y yo le debo mucho al pensamiento de Manuel Atienza. Cuando leí hace ya varios años las piezas del derecho, esa extraordinaria pieza jurídica justamente elaborada en consumo con Luis Manero, es imposible no leerlo y no quedar engatusado, ¿no?, por el razonamiento jurídico, por poder exponer cuestiones tan profundas de manera tan sencilla. Eso creo que lo he dicho Emilia hace un momento, es una particularidad rara, ¿no?, que la tienen, creo, solamente algunos que están particularmente tocados, ¿no? Yo he visto esto en Bobbio, he visto esto en Luis Prieto, ¿no?, personas que pueden decir cosas muy profundas pero de manera singularmente clara. Esa es una doble virtud que comúnmente no recaen en la misma persona, ¿no? Y en el caso de Manuel Atienza, él tiene esa dual virtud. Yo tengo que hacer una brevísima presentación, por supuesto por cuestiones de tiempo, de los tomos 1 y 4 de esta colección. El 1 es el de Derechos Humanos y el 4 sobre la dignidad humana, que es el que acaba de salir. Y tengo que decir pues algunas cosas someramente sobre esto. Lo primero, que comparto el objetivismo moral de Manuel Atienza que ustedes van a encontrar en estos tomos, ¿no? Y lo dice expresamente sin tapujos, además coincidiendo en este caso con un comentario que le hace Cruz Parcero a su pensamiento. Manuel Atienza es un objetivista moral, ¿no? Y creo que es difícil ser un defensor estricto de la dignidad humana y no serlo. La verdad, no encuentro posibilidad lógica y axiológica de ser un defensor más o menos convencido de la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos y no ser a su vez un objetivista moral. Por supuesto, un objetivista moral sofisticado, no refinado, pero lo es. Creo que, me puedo estar equivocando, ¿no?, pero tengo la impresión de que es, sin embargo, ese objetivismo moral sofisticado el que le lleva a ser un crítico cada vez, me parece, más despiadado del positivismo, ¿no? Y allí es donde yo no tengo tanta comunión con él, no porque no se le puedan hacer críticas, por supuesto, al positivismo, sino porque tengo la impresión de que
hace del positivismo muchas veces un blanco relativamente fácil, ¿no? Creo que el positivismo es un pensamiento más sofisticado de lo que a veces se piensa. A veces se cree, por ejemplo, pienso que no hay posibilidad de ser naturalista sin ser objetivista moral. Pero a veces se piensa que eso significa que no hay posibilidad de ser positivista y ser a su vez objetivista moral. O sea que si eres un positivista necesariamente eres un subjetivista moral o un relativista, a lo Kelsen, ¿no? Porque suele ser pues el representante más paradigmático del positivismo y él ciertamente era un relativista moral. Pero no, yo creo que se puede ser positivista y a su vez ser un objetivista moral, no voy a decir sin inconvenientes, pero después de algún cierto esfuerzo me parece que es eso posible. Pero quizá además la razón por la que Atienza, y esto se aprecia mucho en el trabajo sobre derechos humanos que van a poder tener consigo, estoy seguro, pienso que la razón por la que él es un objetivista moral y a su vez un crítico del positivismo en parte es porque él no reduce el concepto de dignidad humana a un concepto moral y jurídico a la vez. Es decir, yo lo percibía, pero por primera vez lo he visto con claridad dicho por él en esta respuesta que le hace a Cruz Parcero y a la profesora Arriagada. Lo dice, ¿no? Él considera que la dignidad humana es un concepto más trascendente que lo jurídico y consecuentemente que hay parcelas de dignidad humana que están en el espacio netamente ético o moral y que no se entremezclan con el derecho. Creo que sería justo mencionar el fragmento, está en la página 128. Él lo dice así: en el plano moral, la dignidad, al menos tal y como yo la entiendo, lleva a una concepción de la moral que se puede calificar en algún sentido de perfeccionista. Supone deberes que uno tiene hacia sí mismo y hacia los demás, que inevitablemente se sitúan más allá del derecho. Y digo inevitablemente se sitúan más allá del derecho, porque el derecho no debe ser perfeccionista. O sea, su concepto de dignidad humana es perfeccionista, lo dice expresamente, pero reconoce que el derecho no puede ser perfeccionista, con lo cual él reconoce a su vez, desde su perspectiva, que hay un aspecto de la dignidad humana que no solamente no fundamenta todo el derecho, sino que escapa de sus confines. Entonces la ética, por supuesto, tiene un espacio para lo no jurídico, y ese espacio para lo no jurídico alberga también espacios de dignidad humana. Esa es una posición discutible, en mi juicio, ¿no? Y quizá lo sea más para nuestro medio, que reconoce a la dignidad humana expresamente como el fundamento, por supuesto moral, pero también jurídico, desde que está en el propio artículo 1 de la Constitución, de todos los derechos fundamentales. Entonces, en lo personal, coincido con que el derecho no es perfeccionista y no puede serlo, pero que la dignidad humana a su vez es el fundamento axiológico de todo el derecho, y que por lo mismo tampoco puede ser perfeccionista. Es decir, a esa dignidad humana que el profesor Atienza llama perfeccionista, a mi juicio habría que llamarla de otra manera, porque la dignidad humana es moral, juridificada, por eso fundamenta todos los derechos humanos, y los derechos humanos presiden el sistema jurídico en su totalidad. Esa es una discrepancia, por supuesto, en una discrepancia entre Manuel Atienza y Roger Rodríguez. Ustedes crean a Manuel Atienza, ¿no? Pero digamos, quiero atreverme a tener esa discrepancia menor con el profesor Atienza en ese aspecto. Él también busca
escapar, no busca escapar, busca sofisticar el término individualismo como base de los derechos humanos. Porque claro, individualismo es una palabra que puede tener un sentido muy peyorativo. Pero él muy inteligentemente lo asocia, me parece, con antropocentrismo. No lo dice así, pero digamos, si alguna recomendación yo haría para no caer en la suerte de, digamos, aspecto peyorativo que tiene el término individualismo, sí sería bueno reconocer que la base de los derechos humanos es antropocéntrica, y como la vía antropocéntrica él no comulga, por ejemplo, yo tampoco con sinceridad, con derechos fundamentales de los animales, es muy reacio Manuel Atienza a esta tendencia de alguna manera nueva de reconocer derechos a la naturaleza. Creo que nunca va a aceptar esa tesis. En este trabajo lo dice también con mayor claridad. Hay un punto en donde se ocupa de los derechos de los animales, no coincide con esa perspectiva, porque entiende que el antropocentrismo tiene que estar muy presente como base de los derechos. Yo con sinceridad, más allá de que creo que esta va a ser una idea que quizá en no poco tiempo quede superada, en esto comulgo firmemente con la posición del profesor Atienza. Me queda poco tiempo. No quiero dejar de decir una cuestión a propósito de la dignidad humana en el pensamiento de Manuel Atienza. Él sale al frente, me parece, bastante airoso de una crítica que le hace el profesor Cruz sobre su monismo axiológico. Él considera que hay que ser monista axiológico en la base de la ética, y a ese monovalor lo llama dignidad humana. Por supuesto que es un monovalor, pero que él lo llama un valor muy complejo, ¿no? En donde está la libertad, la igualdad y la dignidad propiamente dicho, de alguna manera entremezclada, muy a la sazón de las tres leyes de la única ley del imperativo de Kant, ¿no? Kant nos decía, son tres leyes que en realidad son una sola, y eso hacía del imperativo categórico un imperativo categórico moral muy complejo. Claramente Atienza es un kantiano en ese aspecto, y su desarrollo sobre la dignidad lo basa en eso. Y como consecuencia de eso, contrarresta él una visión pluralista de los valores como base última del derecho. Y creo que en eso también, a mi juicio, se tiene que coincidir. Yo trabajé sobre la derrotabilidad jurídica sin haber leído algo sobre derrotabilidad jurídica todavía en Manuel Atienza. Yo trabajé una maestría hacia el año 2007 sobre ese fenómeno, y la primera vez que leí algo sobre en particular en Manuel Atienza fue en un trabajo que publicó justamente Palestra, que si mal no recuerdo se llamaba Para una teoría postpositivista del derecho. Ahí hay un trabajo de Atienza, y creo que de Ruiz Manero, creo que también es una coautoría, que se llama Derrotabilidad, Principios y Derechos, si mal no recuerdo, o Derrotabilidad, Principios y Reglas. Y cuando trabajé el fenómeno de la derrotabilidad, me convencí que para que haya un concepto de derrotabilidad jurídica que no nos lleve a un profundo relativismo moral finalmente, porque la derrotabilidad jurídica te lleva a una diversidad de salidas frente a casos muy diversos y muy complejos, tendríamos que hundir nuestras raíces últimas en un monovalor, ¿no? Que es la dignidad humana, por más sofisticada que ella sea. Y creo que esa es una posición firme en Manuel Atienza que hay que compartir. No quiero terminar sin recomendarles vivamente la lectura de estos dos tomos, el de Derechos Humanos, el primero, y el de Dignidad Humana, porque está claramente ahí la tinta indeleble del pensamiento de un investigador y filósofo español extraordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Roger. Hemos subido a la estratosfera de la
filosofía moral, pero creo que valía la pena entrar en este debate. Nos quedamos con ganas de discutir seguramente todos, ¿no? El tiempo nos gana, aquí la idea es motivarlos a que lean y creo que hemos concluido con creces, ¿no? Muchísimas gracias al panel, a todos ustedes por su presencia que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias, buenas noches.